Aprendo en casa. Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les habla la profesora Emma, profesora del área de cívica. Hoy trataremos un tema referente o titulado La Constitución. La constitución política de un país es de suma importancia para la existencia del mismo. La Carta Magna dicta la organización de un Estado, de una sociedad. Sin la existencia de una constitución, el Estado no se podría conformar como tal. De ahí la importancia de analizar los aspectos más importantes de una constitución. El concepto de constitución ha sido tratado desde Aristóteles en la antigua Grecia. Así podemos ver que desde hace muchos siglos ha sido necesario para el hombre establecer la organización de un Estado, ya que sin una constitución carecería de los elementos necesarios para la supervivencia de una sociedad. Definamos qué es la Constitución. La Constitución es la ley fundamental o norma legal que establece los derechos y deberes más importantes de la persona. Además, organiza al Estado y recoge las nociones básicas sobre cada uno de los elementos que lo componen. Es la norma jurídica fundamental del Estado, de primera jerarquía, donde están consagrados los deberes y derechos más importantes de la persona y las normas para la organización y funcionamiento del Estado, así como sus fines y objetivos, indicando además quiénes ejercen el poder político y cuáles son sus atribuciones y limitaciones. La Constitución es la norma suprema del Estado, a través de la cual se regula el ordenamiento jurídico de la sociedad dentro de un Estado, ¿no? Entonces, es la norma jurídica más importante que hay en todo Estado soberano. A su vez, es una norma fundamental que sustenta toda la actividad legal y la competencia del Estado. Es elaborada por el Poder Constituyente y se caracteriza por su supralegalidad, protegida por el Tribunal Constitucional. A la Constitución también se le conoce como Carta Magna o Ley de Leyes. En el Perú han existido 12 constituciones desde la República. La Constitución actual, es decir, la Constitución de 1993, presenta 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias. Hablemos un poco sobre la historia de la Constitución. Su origen lo encontramos en la Grecia clásica, que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por ley. Aristóteles fue quien desarrolló el concepto de constitución, donde existían 3 formas de gobierno: la monarquía, que es el gobierno de un solo hombre; la aristocracia, que es el gobierno de los mejores; y la democracia moderna, que es el gobierno de muchos. La mejor forma de gobierno, la de la Constitución, sería aquella que cambiaría elementos de los 3 primeros, de manera que cada clase de ciudadano tuviera garantizados sus derechos
y aceptara sus responsabilidades a favor del bien común. La primera constitución nació en 1811, es decir, hace 209 años. Apenas se hablaba de independencia, era aún muy dependiente de los españoles, con conocimiento al rey, pero disminuyendo la autoridad de los funcionarios. Poca gente con derecho al voto. ¿Cuáles son las partes de la Constitución? La Constitución cuenta con tres partes que son el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. El preámbulo es una declaración que explica y justifica el contenido de la Constitución. Allí están los fundamentos o principios que el texto constitucional consagra en la búsqueda de una sociedad más justa. La parte dogmática está formada por la Declaración de Derechos y Deberes de los peruanos, relacionados con la persona humana, la familia, el trabajo, la salud, la educación y la cultura dogmática, porque los derechos incluidos en sus declaraciones son de validez universal. Y la parte orgánica tiene como finalidad organizar al poder implantándose una estructura de poder limitado, distribuido y controlado, lo cual se logra a través de la forma republicana de gobierno con su división de poderes. Aquí la parte orgánica contiene las normas relativas a los órganos fundamentales del Estado y sus respectivas funciones. ¿Cuáles son los tipos de constituciones? Podemos observar en el esquema tres: las liberales, las conservadoras y las moderadas. A través de nuestra historia es posible identificar estos tres tipos de constituciones. Las liberales promueven un mayor ámbito de libertad para el ciudadano. Defienden la implantación de la República Democrática. Por ello, usualmente optan por reforzar el poder del Parlamento. Las conservadoras impulsan un poder estatal fuerte para mantener el orden. Por esta razón, tienden a fortalecer la función del Ejecutivo y dan poca importancia a las opiniones populares. Las moderadas tratan de conciliar las dos posiciones anteriores para guardar un equilibrio entre los poderes del Estado. Historia de las constituciones del Perú. El Perú, desde 1821 hasta la actualidad, ha tenido las siguientes constituciones. La Constitución de 1823 se consagra al Perú con su independencia. Fue elaborada y aprobada por el primer Congreso Constituyente. Fue promulgada por el gobierno de Torre Tagle. Esta constitución de carácter liberal no llegó a regir. La Constitución de 1826, también denominada la Constitución Vitalicia de Bolívar, tuvo un carácter conservador. Fue promulgada por Santa Cruz. Esta constitución fue la de menor tiempo de vigencia, solo duró 49 días. La Constitución de 1928, promulgada durante el gobierno del general José de la Mar, es considerada madre de todas nuestras constituciones, pues estableció sustancialmente la estructura orgánica del Estado peruano.
tuvo carácter liberal. La Constitución de 1834, promulgada durante el gobierno de Mariscal José Luis de Orbegoso, fue una reproducción total del anterior. Aquí se proclama la libertad de religión, que fueron acciones del Poder Ejecutivo. La Constitución de 1837, promulgada por el entonces presidente de la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz, tuvo un carácter conservador. La Constitución de 1839, promulgada durante el gobierno de Agustín Gamarra, se conoce también como la Constitución de Huancayo, pues fue elaborada en dicha ciudad. Tuvo un carácter conservador. La Constitución de 1856, promulgada durante el primer gobierno de Ramón Castilla, tuvo un carácter liberal y reconoció nuevos derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 1860, promulgada durante el segundo periodo presidencial de Ramón Castilla, Jorge Basadre la considera como la Constitución transaccional, pues trató de unir los planteamientos liberales y conservadores. Fue la de mayor vigencia, es decir, duró 60 años. Fue una constitución moderada y rigió hasta 1920. La Constitución de 1867, promulgada por Mariano Ignacio Prado, de tendencia liberal, no tuvo vigencia efectiva, pues abolida en 6 meses. En su lugar se restableció la Constitución anterior. La Constitución de 1920, promulgada por Augusto B. Leguía a inicios del oncenio, tuvo un carácter progresista. Constitución de 1833, promulgada por Sánchez Cerro, presentó innovaciones como el voto secreto, obligatorio y libre. La Constitución de 1979 fue sancionada y promulgada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia el 28 de julio de 1980, con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Reconoció los derechos sociales y liberales. Aquí también en esta Constitución los analfabetos tienen derecho a votar, ya que todas las cartas anteriores exigían para ello saber leer y escribir. Y por último, la Constitución de 1993, que es la Constitución actual, elaborada por el Congreso Constituyente Democrático y aprobada por el referéndum realizado el 31 de octubre de 1993. Esta Constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Es de carácter liberal y de mayor protección al capital extranjero. ¿Qué es una ley? La ley, de latín lex, legis, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia
y para el bien de los gobernados. Son prescripciones que emanan de un órgano estatal competente que tiene como finalidad principal regular las conductas en el seno de un grupo social. Es una norma a cuyo incumplimiento debe seguir una sanción, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado. Su incumplimiento se da bajo la coacción, que es el uso de la fuerza por parte de un órgano estatal para el cumplimiento de lo dispuesto en la norma jurídica, y bajo la coerción, que es la presión subjetiva, es decir, el temor que impulsa a actuar de acuerdo a lo dispuesto en la norma jurídica. Eh, en cuanto en la norma jurídica se trata de un temor a la sanción material, a la coacción. ¿Qué características presenta la ley? Primero, la generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas, por ello, sin excepción de ninguna clase. La obligatoriedad tiene carácter imperativo atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete y otra que obedece. La ley impone sus mandatos incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesta por ella misma. La permanencia se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores. Otra característica es que la ley es abstracta e imparcial. Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. Y por último, se considera conocida, es decir, nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Bien, queridos alumnos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.